En el pasado esperaban a un Mesías político y que tenga poder en el ámbito militar para que pudiese reinar y acabar con todas las fuerzas hostiles que tenía su pueblo. Es así como Jesús llegó a esta tierra y todos los judíos esperaban que Él sea esa persona. Sin embargo, la historia nos dice que Jesucristo fue el Mesías, pero no para liberar físicamente, sino espiritualmente. El día de hoy miraremos más testimonios acerca de que Jesús realmente era el Salvador del pueblo de Israel y nuestro Salvador. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 6. Esta lección lleva por título Más testimonios acerca de Jesús. Vamos a ver vamos a dividir esta lección en tres partes. La primera sección vamos a hablar sobre el testimonio de Juan el Bautista y también del que escribe el libro. Vamos a hablar sobre el testimonio de los discípulos y la multitud, y finalmente veremos el testimonio de Dios el Padre hacia Jesucristo. El texto clave para entender la lección, el estudio de esta semana, está en el libro de San Juan 12:32. La palabra de Dios dice así: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Esto dijo Jesucristo en ocasión de que cuando Él iba a ser glorificado por su Padre en la cruz del Calvario y nos iba a dar vida eterna. Ahora vamos a ver la primera parte, y para poder mirar el testimonio de Juan el Bautista y también del que escribe el libro de San Juan, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 29, 30 y después el versículo 36. La Biblia dice así: el que tiene la novia es el novio. El amigo del novio que asiste y lo oye se alegra mucho al oír su voz. Así mi gozo se ha cumplido, dijo Juan el Bautista. Él tiene que crecer y yo menguar. Y el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando los discípulos de Juan el Bautista estuvieron diciendo: Señor, mira, los discípulos o Jesucristo es el que está bautizando más que nosotros, y comenzaron a sentir cierto celo por los discípulos de Jesús y por Jesucristo, San Juan dijo: miren, yo no soy el Cristo es Él, y Él es el que tiene que hacer mayores cosas que yo, porque yo soy pequeñito a su lado. Es decir, Juan dio testimonio de que Jesucristo era el Mesías, y por eso él dijo: yo tengo que menguar, porque ciertamente ya la fama de Juan el Bautista estaba grande, lo aceptaban, lo querían, y Jesucristo tenía que crecer. En ese sentido, Juan el Bautista también agrega y dice: el que cree en el Hijo tiene vida, el que no cree va a ser condenado o ya ha sido condenado. Es interesante esto, porque si usted está escuchando el video por primera vez, recuerde, si crees en el Señor Jesús, pues vas a tener vida. Pero si no crees en Él y dices: no, Jesús no existe, no creo en Él, no quiero saber nada de Él, lamentablemente, seas cristiano o no, pues vas a ser condenado, no vas a tener la vida eterna. ¿Quieres eso? Espero que no. Ahora, la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículos 33 y 34 hasta el 36 menciona lo siguiente. Dice así: yo lo vi y he dado testimonio que este, refiriéndose a Jesús, es el Hijo de Dios. Al día siguiente, San Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Y al oírlo hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. La Biblia menciona que Juan el Bautista, pues dice: yo he dado testimonio de Jesucristo. El versículo 33 también dice así: yo no lo conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista, el que bautizaba pues en el río Jordán, lo bautiza Jesús, y cuando hace este hecho histórico, pues él ve descender el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y se cumple la profecía que él había escuchado, que Dios le había dicho a él. Entonces, cuando veas que el Espíritu Santo se postre sobre una persona que tú bautices, tienes que saber que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el Salvador de este mundo. Entonces Juan vio que Jesús era. Y Juan es el que da testimonio, el primo de Jesús, el que iba a ser muerto, el que iba a ser decapitado en los próximos días, en los próximos meses aún. Juan el Bautista, es el que da testimonio de Cristo Jesús. Ahora, Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan no lo describe a Jesús como el luchador, como el libertador, como el que iba a venir a destruir las cadenas de la opresión romana? ¿Por qué? ¿Y por qué lo describe justamente como Cordero de Dios? Porque Juan estaba queriendo dar a entender a todos sus lectores de que Jesucristo sí era el Mesías, que significa libertador, pero además de eso, Juan estaba dando a entender que Él nos iba a liberar con una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, al igual que el cordero, que era sacrificado y lo cortaban y derramaban su sangre en el pasado, perdonaba pecados, lo mismo iba a pasar con el Señor Jesús. Jesús iba a ser crucificado y su sangre y su cuerpo y su muerte iba a traer vida eterna para todos los que creen en Él. Muy bien, pasamos a la segunda parte de este repaso, este estudio que estamos teniendo. Y la segunda parte vamos a ver el testimonio de los discípulos y la multitud. Los discípulos de Cristo, no los 12, sino otros discípulos que Jesús tenía, porque mucha gente que lo escuchaba, que lo veía sanar personas, que le vio hacer milagros, lo seguían, estaban con él. Y la Biblia va a contarnos algo especial. Vamos a leer lo que dice el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 51, 66 al 69. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús le respondió, ¿no os elegí yo a vosotros 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Refiriéndose a Judas, por supuesto. Ahora, aquí hay algo interesante. Jesucristo sale a predicar y él comienza a explicar qué significaba que él era el pan de vida. Y él dice, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, pues él va a tener vida eterna. Por supuesto, esto no es algo literal, que tenemos que comer la carne de Cristo, beber su sangre, sino era algo simbólico, que estaba representando a la vida que Jesús nos da. Él dio su cuerpo, Él dio su sangre para que tengamos vida. Mejor dicho, el que cree en Él, el que acepta su sacrificio en la cruz, ese puede tener vida si es que lo acepta. Entonces Jesús estaba explicando eso, y entonces sus discípulos, que esperaban a un Mesías, a un libertador político, a un libertador de guerra, a un libertador que mate a los romanos, que los libere a ellos de la opresión, de la esclavitud, dijeron, no, este no puede ser el Mesías, nos vamos. Y se fueron. Y muchos discípulos que estaban con él se fueron, lo dejaron a Jesús. ¿Cómo te sentirías si eres rechazado por las personas? Rechazados por los que dicen ser tus discípulos, tus amigos o tus seguidores. ¿Te sentirías bien? Yo sé que no. Jesús, humanamente, también estaba pasando un momento difícil ahí, porque vio que su mensaje no estaba siendo aceptado, y por eso decide decirle a sus discípulos, por eso el Señor Jesús decide decirle a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde y le dice, Señor, ¿a dónde nos vamos a ir? Si tú eres el Mesías,
tú eres el Señor de los señores, tú eres el Dios creador de todas las cosas. Sus discípulos, los 12 discípulos, en el pasado vivían momentos muy difíciles, momentos sin paz, momentos sin propósito, sin tener un futuro claro, sin tener una vida feliz. Y ahora que estaban con el Señor, todo eso había acabado. Ellos comenzaron a tener un propósito para vivir, sentían felicidad, se sentían plenos, tenían una vida linda al lado de Jesús. Eso mismo puede pasar contigo hoy. Antes, cuando estabas sin Dios, vivías en la oscuridad, vivías triste, vivías con problemas, vivías estresado por todo. Pero cuando Cristo llega a tu vida, eso cambia. Ya no más vives de la misma manera. No es que ya no tengas problemas, vas a seguir teniendo problemas en esta vida porque existe el pecado y la maldad. Pero con Cristo todo será más llevadero porque Él te da paz, tranquilidad, esperanza, te acompaña en tu dolor y te ayuda a tener una vida llena de victorias. Ahora, mira lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 7, 40 al 42. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: al oír sus palabras, dijeron, ¿realmente este es el profeta? Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Biblia que el Cristo vendría del linaje de David, de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? Así había disensión entre la gente acerca de él. Es interesante esto, porque la palabra de Dios menciona que los mismos judíos estaban teniendo diferentes opiniones, pero muchos de ellos estaban diciendo, Él es el Cristo, Él es. Y otros decían, pero ¿será que Él? Porque la profecía dice que el Cristo va a salir del linaje de David y va a venir de Belén. Y era increíble esto, porque Jesús venía del linaje de David y había nacido en Belén, y muchos no sabían eso. Y Jesucristo cumplía con todos los detalles de la profecía de que Él era el Cristo. Todo apuntaba a que Él era el Cristo, solamente que muchos no querían creer. Ahora, para continuar, vamos a leer el versículo 45 y 46, que dice así. La Biblia menciona así: los guardas volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron a Jesús? Los guardas respondieron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Y versículos 50 al 51 dice así: entonces Nicodemo, el que había ido a él de noche y que era uno de los fariseos, les dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Entonces podemos mirar en la Biblia que el testimonio de un fariseo, que era Nicodemo, que estaba en medio del Sanedrín, dijo, no podemos juzgar a Jesús porque no lo hemos escuchado, no hemos hecho un juicio todavía a Él. Los guardas que habían sido enviados por los fariseos a que lo apresen a Jesús, a que lo agarren y que comience el juicio con Él, no lo hicieron tampoco, porque dijeron, este hombre habla maravillas y podemos ver que Él tiene a Dios en su vida. La multitud, la gente, los judíos, cuando lo escuchaban y lo miraban y decían, sí, este es el Cristo. Ahora, podemos mirar también, o hemos visto también, que mucha gente lo rechazó porque Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Pero entre todas las cosas, la multitud sí, inconsciente y conscientemente, dijeron, este es el Cristo realmente. Aunque habían ciertas dudas, por lo que ya les he explicado, de que los judíos esperaban un Mesías más político, libertador de ese momento, esperaban un Mesías libertador terrenal, y no tanto esperaban un Mesías libertador celestial, espiritual, eternamente. Pero Juan ahora se está encargando Juan se estaba encargando de que los judíos pudieran darse cuenta que el Mesías era un cordero. ¿Qué significaba eso? Liberación de pecados, perdón de pecados, expiación de pecados, vida vieja a vida nueva, porque con Cristo todo es hecho nuevo. Muy bien, pasamos a la tercera sección de este estudio, y la tercera sección se titula El testimonio del Padre de Jesús. La Biblia menciona en 2 de Pedro capítulo 1, 17 lo siguiente. Dice así, porque Él recibió honra y gloria del Padre, Dios, cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco
o en Él tengo complacencia. El Padre también dio testimonio de Jesús. ¿Y cuál fue el testimonio del Padre, de Dios el Padre? Él dijo, este es mi Hijo amado. Es decir, el Padre lo reconoció como su Hijo, pero no como un hijo común como nosotros. ¿Qué estoy queriendo decir? Un hijo normal es concebido entre hombre y mujer por una relación sexual, intimidad, y de pronto nace un bebé. En el caso de Jesús no fue así. En el caso de Jesús fue algo sobrenatural. El Padre nunca tuvo coito con la Virgen María. Simplemente que la Virgen María quedó embarazada como un evento sobrenatural. Simplemente quedó embarazada. Concibió sin haber tenido intimidad, sin haber tenido lo que normalmente un hombre y una mujer tienen antes de concebir un bebé. Entonces Dios el Padre lo llama mi hijo porque Él era parecido a Él, era similar a Él, era realmente su esencia. Por eso el libro de Hebreos dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice así, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su real, el que sostiene la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó el Hijo a la diestra de la majestad en las alturas. Y es más, Hebreos lo llama Dios, porque dice en el versículo 8, en cambio, al Hijo Dios le dice, tu trono es eterno y para siempre, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Muchas personas tratan de decir que Jesucristo solamente ha sido un profeta o un ser humano que hizo milagros, mas no fue Dios. Pero tenemos mucha evidencia bíblica que asevera lo contrario, que Jesucristo realmente fue Dios. Es más, ¿por qué es que los fariseos y los saduceos querían prender a Jesús, querían matarlo? ¿Por qué lo acusaron de blasfemia? ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban diciendo era que Jesucristo, como Hijo de Dios, era Dios. Realmente Él era Dios, era el Mesías, el Salvador de este mundo. O sea, no tiene sentido que algunas personas digan, no, Jesucristo no es Dios, cuando la palabra de Dios lo asevera. Los mismos fariseos lo mataron porque supuestamente Jesús se estaba haciendo pasar por Dios. Pero en realidad Jesús no se estaba haciendo pasar por Dios. Jesús era Dios realmente. Tal vez tu vida está llena de dificultades. Dificultades que están haciendo que tú digas, quisiera ya no más vivir. Quisiera simplemente no pensar, no hacer nada y quedarte en tu cuarto todo el día. O quedarte encerrado, encerrada todo el día. Te invito a que puedas ir a Jesús. Si tú declaras que Jesucristo es tu Mesías, es tu Salvador, es tu libertador, recuerda, Él nunca te ha prometido que no vayas a tener problemas en esta tierra. Vas a seguir teniendo problemas. Lo que te promete es que a pesar de los problemas que tengas, cuando tú declares que Jesús es tu Mesías, nunca más volverás a tener desesperanza, porque todos los problemas serán más llevaderos con Él, porque Él te sostendrá, Él te ayudará, Él estará contigo para que superes todos los problemas que tú tengas y volverás a sonreír, porque una cosa es enfrentar los problemas solo y otra cosa es hacerlo junto con Dios, que Él es el Creador y el Dios poderoso de esta tierra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que las personas que escuchan este video puedan tener paz y puedan aceptarte a ti como Mesías, como libertador, como Salvador de este mundo, para que ellos también juntos podamos disfrutar de la salvación que tú quieres darnos. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Como siempre, quiero invitarte a que te unas al canal, suscríbete, da like al video y puedas compartir también con otras personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bye.